Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 dice: Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino al palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Hace unos días el Señor me dio una palabra. Fue donde menos lo pensé, cuando menos lo pensé. Estaba en corto de zona, normal, lo acostumbrado. Hicimos un rebusque, pero no como para que el Señor me diera esa palabra así, tan impactante. Esas palabras que Dios te da en un congreso, en un ayuno, no sé. A veces definimos a Dios con una sola palabra, lógica. Fíjense que estando en esa actividad, en esta oración y ministrando, ahí Dios misma me ministró y en ese momento solté la palabra. Yo misma estaba siendo ministrada por esa palabra. De repente solté la palabra sin saberlo, porque no era yo, era el Espíritu Santo. Me dijo: yo los saqué de la cueva, los traje hasta acá, tenían que pagar el precio, tenía que sacarlos de la cueva de la comodidad, del confort, tenía que sacarlos de la cueva donde ustedes estaban, para que vieran mi gloria, para que puedan escuchar mi voz apacible. Dios me llevó a la historia de Elías. En esa noche, de verdad que el Señor me dio esa palabra. Me inquietó a hacer como una dinámica de testimonios breves de qué cosas nos libró Dios este año. Ya yendo a la mitad de este año 2023, bueno, de qué nos libró Dios, de qué nos ha librado Dios en este año. Y ahí escuché testimonios maravillosos. A mí Dios me libró de la ansiedad, algo que había conocido desde siempre y me había pasado frecuentemente, pero estos meses desde que comenzó el año había vivido una etapa de la ansiedad que no conocía, esquizofrénica. De verdad que eso me afectó mucho, pero Dios me sanó. Lo creo en el nombre de Jesús, porque lo que es para la mente o lo que es para el enemigo, que es una enfermedad que no se sana, que solo se controla y vivirás con eso por el resto de tu vida. Dios me dice que para Él no hay nada imposible, y cuando Dios sana por completo. Al día siguiente, matutino, Dios me volvió a dar la misma palabra: te saqué de la cueva. Recuerdo que cuando Dios me dio esa palabra el día anterior, algo en mí se quebró. Sentí de verdad que no sé cómo explicarlo, pero algo en mí se quebró. Resulta y acontece que luego en el matutino me di cuenta, o sea, con visión espiritual, viendo lo que aconteció el día anterior, que lo que se quebró en mí fue un yugo, y ese yugo era lo que me estaba atando a la cueva. No sé cómo es tu cueva, qué tan cómoda es, pero en mi cueva lo único que había era ansiedad, en mi cueva lo único que había era miedos, confort, comodidad. En mi cueva lo que había era enfriamiento, apatía. Y me estaba acostumbrando a mi cueva, pues, a mi rutina, a buscar a Dios a mi disposición y no a pagar un precio acostumbrado, pues. Para mí la palabra precio solamente la escucho en ayuno, pero en realidad el precio que Dios nos exige es continuo, un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Un sacrificio no solamente es, bueno, voy a desprenderme de todo y voy a hacer que mi carne sufra. El sacrificio es la disposición en tu corazón. Estás dispuesto a dejar todo a un lado por darle una hora a Dios. No solo un ayuno, porque de repente ayunamos 2 veces al año, y hablo de ayunos largos. De repente ayunamos una vez a la semana, pero los 6 días que quedan, ¿qué sacrificio le estamos dando a Dios? Cada día tiene que existir esa conexión, esa intimidad.
Tiene que haber esa relación íntima con el Señor. No podemos depender del oxígeno de un ayuno pasado, de una oración pasada, sino que continuamente todos los días tenemos que recibir el agua de esa fuente. El Señor me recuerda esa palabra. Para mí este ayuno fue como una cita. Yo detuve todo lo que tenía que hacer. No puedo seguir dándole largas a esta cita, porque para mí esto es una cita con el Señor, con el amado. Y el Señor me recuerda, pero esta vez me da la palabra más profunda. Yo te saqué de la cueva para que allí puedas ver el panorama, porque allá adentro no lo ibas a ver. Para que esperes mi tiempo, porque allá adentro no lo ibas a hacer. Y mientras pasan las señales y pasan el tiempo y tú esperes, cuando tú escuches mi voz apacible, ahí vas a recibir revelación. Ahí vas a comprender la magnitud de lo que yo te estaba hablando, el impacto que genera esta visión y lo que tuviste que vivir. Dios me llevó la historia de este hombre, Elías, y yo la podía entender, la podía escudriñar, pero no fue hasta que la viví que verdaderamente comprendí la magnitud de lo que vivió este hombre de Dios. ¿Qué significa esto? Tú también lo has vivido, pero quizá no te has dado cuenta. Dios usó a este hombre de Dios como nunca, el hombre de fuego, el que hizo esta señal, el que hizo un altar y vino un fuego del cielo y mató a 400 profetas de Baal, hizo una gran hazaña. Israel se demostró una vez más que Dios es el Dios de Israel. Y después de todo esto, él tuvo miedo. Después de que tú y yo somos usados por Dios en una plataforma, en un altar, somos usados por Dios en un hogar evangelizado, o somos usados por Dios grandemente y vemos la gloria de Dios y vemos la mano de Dios y vemos la bendición de Dios, tenemos miedo. De repente tenemos muchos miedos, muchos limitantes. No puedo nombrarlos porque son muchos. Quizás solamente miedo de fallarle y de no poder seguir, y nos encuevamos. Elías deseó morirse. Muchas veces deseamos no seguir, creemos no poder más. Y bueno, cuando Elías estaba ahí, el Señor más bien le instó que largo camino le restaba. Es decir, que todavía le faltaba mucho por comprender. Tenía que pagar un precio. Después de la gloria de Dios que vivió Elías, tenía que pagar ese precio de 40 días de ayuno. Ahí se refleja el sacrificio que tenemos que darle a Dios para no morir en el camino, para no atarnos con el miedo, para no sentirnos presionados por las limitantes, por las inseguridades, por los ataques enemigos. Porque lo que vio Elías por un momento fue un ataque enemigo, pues la mujer quería su cabeza, quería matarlo, y él tuvo miedo. Después de que Dios te usa, después que Dios nos usa de una manera especial y nos usa como instrumento, ahí viene el enemigo acechando, queriendo quitarnos esa bendición, queriendo nuestra cabeza, y tenemos miedo y huimos. Pero aún así Dios lo llamó al sacrificio. Pero Elías después se metió en una cueva. Quizás la cueva era para que Elías descansara, se recuperara un poco del ayuno. Pero ahí se quedó. Pero solo sé que Jehová lo sacó de la cueva. Lo sacó. En pocas palabras es como decirle: yo no te traje aquí para que tú murieras en esta cueva. Yo no te traje aquí para que tú descansaras en esta cueva, para que tú hicieras tu vida en esta cueva. Yo no te traje aquí para eso. Cuando Dios lo saca de la cueva es cuando Dios le habla, le exhorta. Y Elías estaba esperando una confirmación. Pasó un fuego, pasó un torbellino, y aun cuando era algo impactante, ahí no estaba Dios, sino que en ese silbido apacible, esa voz dócil, ahí se cubrió el rostro y se humilló. ¿Qué me enseña esta escritura? ¿Qué me enseña esta historia? En nuestro mejor momento con Dios, como líderes, como ministros, como hombres y mujeres de Dios, que sentimos la gloria de Dios y de verdad que Dios nos sorprende, por obvias razones el enemigo va a querer nuestra cabeza. Quiere apagar el fuego de los ministros, y como no ha logrado hacerlo contigo, lo único que le queda es quitarte del camino,
matarte. Hace poco escuché un testimonio parecido y eso me sorprendió muchísimo. Porque si el enemigo no ha logrado enfriarte o no ha logrado apartarte de la visión, apartarte del camino, ¿qué le queda? Bueno, pedir tu cabeza. Y cuando tú huyes o tú te alejas o estás en stand-by, estás en el shock, en ese momento Dios te llama, paga el precio. Métete en el aposento, entra ya para que tú puedas comprender de lo que acabas de hacer a través de ti, para que tú te humilles y pagues el precio y comprendas la magnitud de lo que está pasando. Luego de eso, de repente sí lo hacemos, pero vino sobre este hombre de Dios, el profeta de fuego, un enfriamiento, vamos a decir que se quedó simplemente en stand-by. Ni para bien ni para mal, se quedó neutro. De repente estaba descansando los 40 días de ayuno, de repente estaba recobrando fuerzas, pero él fuera hecho algo, estuviera orando, Señor, ¿qué hago? Salgo de la cueva, me quedo aquí, ¿sabes? Estuviera pidiendo dirección. Pero tuvo que Dios sacarlo de la cueva, así como que ya, sal de aquí. No esperes ni un momento, sal de aquí. Y no fue hasta que Elías salió de su cueva que Dios le dio palabra. Esa cueva es tu comodidad, esa cueva es tu lugar de confort, esa cueva son tus inseguridades, tus miedos, esa cueva son tus debilidades, son el lugar donde te has acostumbrado, la rutina X. Y Dios te quiere sacar de esa cueva. A veces Dios nos saca de la cueva a través de un ayuno, pero así como nos pasó a nosotros, nos sacó de la cueva en sentido sorprendente, porque estábamos en un rebusque y de repente Dios nos da esa palabra. Wow, no estábamos en un ayuno, no estábamos en un encuentro impactante, simplemente estábamos en una hora de oración. Pero eso me hizo comprender que a veces erramos por creer que Dios habla de una u otra manera en un lugar o en otro lugar, cuando Dios sabe lo que hace. Dios no deja de sorprendernos. Y cuando ya Dios nos saca de la cueva, es cuando viene lo bueno, no la revelación, todavía no. Cuando Dios te saca de la cueva, ahí tienes que esperar el tiempo de Dios, tienes que calmarte, tienes que orar, tienes que quedarte tranquilo esperando la señal. No en el desierto, no en la cueva, sino fuera de ella, ahí, en el campo de batalla, donde tú tienes que esperar el tiempo de Dios. Porque me dirás tú, si Elías estuviera esperando el tiempo de Dios dentro de la cueva, bueno, se acostumbra a su comodidad. Pero Dios lo sacó de allí para que él viera la visión, pero no en el momento. O sea, no fue que Elías salió y pan, llegó el silbido. No. Elías tuvo que esperar que pasara la señal de que Dios estaba allí. Y así sucede. Dios te saca de la cueva, ahora hay que pelear, ahora hay que levantarnos, ahora es que tenemos que resistir, tenemos que mantenernos firmes hasta que venga la voz de Dios, el silbido apacible de Dios, donde vamos a tener un encuentro con Dios, vamos a tener una experiencia con Dios, y todo lo que vivimos, el desierto, la cueva y todo el trayecto que se vivió va a valer la pena con la revelación que Dios te vaya a dar, porque esa revelación Dios le está dando una orden. Unge a esta persona, unge a aquella persona, haz esto, le está dando un mandato, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y cuando tú recibes esa revelación, Dios te va a dar un mandato, te va a decir, haz esto, haz aquello, vas a ver mi gloria, necesito que hagas esto, necesito que te alejes de aquello, necesito que... Y ahí es cuando verdaderamente recibimos revelación de Dios. Cuando Dios nos habla al corazón, al espíritu, Dios nos estremece con su palabra y nos hace comprender la visión. Así que después de estar pasando, no te estás dando cuenta, y si recibes esta palabra, date cuenta, Dios te quiere sacar de la cueva. Dios lo hizo conmigo hace unos días y ahora estoy en esa fase donde estoy esperando el tiempo de Dios, esperando ese silbido apacible, esperando esa confirmación, pero yo estaba en la cueva y no me había dado cuenta, en rutina, con la ansiedad que les conté, que Dios me sanó de la ansiedad. Y todo esto, yo estaba en una cueva. Y ahora que Dios me sacó, me doy cuenta que perdí tiempo. Que perdí el tiempo
acostumbrándome en el confort, en la comodidad, perdí tiempo, pero eso no es lo que importa porque Dios es el dueño del tiempo. Y bueno, eso no es tiempo perdido, sino que se llama testimonio. Ese testimonio será para contarlo, para testificarlo y para que tú que estás viviendo esto no te sigas aferrando a una cueva, no te sigas aferrando a desear morir como lo pasó este hombre de Dios que deseó morirse, pues deseó tirar la toalla. No, si estás pasando por esto, ve la visión, ve el panorama, recibe la palabra como este hombre de Dios. Si deseas morir, deseas tirar la toalla, si ya no puedes más, levántate porque el largo camino te resta. Después que tú pagues el precio, después que tú entres en el aposento con Dios, después que tú estés encaminándote con Dios en ese desierto, cuando Dios te saque de ahí y cuando llegues al momento de la confrontación, porque Dios te va a confrontar y Dios te va a querer sacar de la cueva y Dios te va a decir: sé que estás pasando por un desierto, sé que estás pasando por una prueba y estás pagando el precio y me estás buscando y me estás adorando, que es lo que a mí me agrada. Me agrada cuando me adoras en el desierto, me agrada cuando tú me buscas en el desierto, pero soy yo el que te va a dar las fuerzas para continuar. Soy yo el que te pide sal de esa cueva, porque el desierto no es comparado al eterno peso de gloria que se va a producir en tu vida. Recibe esta palabra de parte de Dios. Bendiciones.